Esto es la Digital Radio Madrid en vivo desde España para toda Iberoamérica. אתם מאזינים ל-digitalradiomadrid.com. Estamos en vivo, www.ladigitalradiomadrid.com, 1 de la madrugada, 28 minutos Madrid. Hoy con un invitado súper especial, él es venezolano, es biólogo y es especialista en el tema de la astrología. Siempre interesante el tema de la astrología. Y usted se preguntará qué hace un biólogo haciendo astrología. Y bueno, yo también me lo preguntaba hace un instante, pero es que la astrología tiene mucho de ciencia, tiene mucho de estudio racional, y por eso es que estamos hoy conversando con Eduardo Mimbela. Eduardo, nuevamente bienvenido. No sé cómo lo has estado pasando en la primera media hora del programa, ¿no? Muy bien, Gerardo, la verdad que me agrada estar en tu programa. Te decía entre el interview de que me encanta que conversemos porque tú eres muy dinámico y eso estimula a todo el proceso del mundo de la astrología. De la conversación, ¿no? De la conversación. Eduardo, dejamos varias preguntas pendientes al cierre del segmento anterior, y es que conversábamos sobre lo último, para recapitular a la gente que recién nos está escuchando, quién le daba el nombre a cada signo, ¿no? Luego nos explicabas de una manera bastante sencilla que bueno, este es el nombre de un sistema de estrellas que se tomaron según su ubicación, y bueno, se les dio, ¿no? En el mundo occidental. Para el mundo occidental. Porque sabes que cada cultura ve el cielo y le da una conformación diferente, pero estamos hablando del mismo cielo. El horóscopo chino. El horóscopo chino, hay el horóscopo inca, el horóscopo maya, y al final están mirando el mismo cielo. O sea, pero todas las culturas lo tienen, ¿no? Claro, sí. Hasta claro. Los judíos lo tendrán Egipcia, de alguna manera, por ¿no? supuesto, egipcia, china. Oye, la astrología, quería aprovechar de preguntar, la astrología me parece a mí que tiene raíces en el antiguo Egipto, ¿no? Mira, yo creo que la astrología nace cuando el hombre comienza a preguntarse a sí mismo, hace millones de años, esa relación que hay arriba. ¿Cuál es la relación del hombre con el cielo? Y quizá los primeros pasos de la astrología fue que cada vez que veía un planeta, ¿sí?, un punto luminoso en determinado lugar del cielo, algo sucedía. ¿Es correcto? Como los egipcios, ¿no? Que lo usaban mucho para la agricultura. Cada vez que Venus estaba en determinado lugar, ellos sembraban o cosechaban, y por ahí se fue enriqueciendo. De hecho, hay una anécdota muy interesante, y no de los egipcios, sino de los espartanos, y es que los espartanos consultaban el oráculo, ¿no? Que era esto de la astrología y así parecido, antes de ir a la guerra. De hecho, Leonidas no lleva a todo su ejército a combatir a Jerjes porque simplemente el oráculo le dijo que no. Y además porque empezaban las tormentas en Esparta, ¿no? Y bueno, ya conocemos la historia de los famosos 300, ¿no? Pero bueno, por esta creencia arraigada en lo que los astros determinen. ¿Sí? ¿Esto estará bien para un gobernante? Claro que sí. Recuerda que antes la astrología, en la época de los egipcios, inclusive los chinos, la astrología estaba únicamente supeditada para los gobernantes. Sí, correcto. Y orientaban, educaban al gobernante de acuerdo a sus características astrológicas. Y el gobernante, dentro de sus ministros, había 2 o 3 astrólogos que le iban orientando el desarrollo de su gobierno. O sea, sino que después se fue popularizando, y ahora con la computadora, con la tecnología propia de la computación, todo el mundo puede entrar, tener un programa. Antes no, está considerado para hombres sabios que se dedicaban toda su vida a eso. Era un conocimiento muy exclusivo, Muy ¿no? exclusivo. Muy exclusivo. Pero ¿cómo se abre este conocimiento a la mayoría de la gente? Porque Ahorita con la computadora, porque naturalmente antes, internet, ¿no? claro, porque antes había que saber mucha matemática, física, astronomía, cosmosofía, es decir... De hecho, estaba viendo cómo realizabas la carta astral y me parece que es un poquito complejo, aunque debe ser una tontería si uno lo estudia, no desestimo con esto lo que estés haciendo, el uso del sistema, ¿no?, informático para esto. Yo lo miraba y te pone los grados de las estrellas, tal, o sea, un montón de cosas que no cualquiera lo maneja, ¿no? Y en fracciones de segundos te da la Exacto, información. y que está la información rápida. Claro. Entonces eso tiene su mérito.
Claro, y eso ha hecho que profundicemos más, que se expanda la astrología, ¿sí? Que esté al alcance de todo el mundo y no a determinadas personas. Pero claro, antes la astrología se dedicaba más bien hacia el mundo de la sabiduría, de la evolución, del crecimiento. Hoy no. Es Ahora más, se ha comercializado el ya asunto. eso es la palabra, se ha comercializado, entonces muchos lo usan para unos fines a veces nada confesables. Para conversar. Estamos en vivo, usted está escuchando a Eduardo Mimbela, arroba Eduardor Mimbela, Eduardor Mimbela, en Twitter. Él es biólogo, especialista en astrología, es además participante todos los jueves en Caracas en un programa de radio donde conversa sobre estos temas. Hoy ha tenido la gentileza de compartir con nosotros aquí en la Digital Radio Madrid Internacional para, bueno, aclarar todas nuestras dudas sobre el tema de la astrología, sobre esto que sin duda pues llama muchísimo la atención, que a la vez tiene algo de misterio y que sin duda pues despierta muchas preguntas. Eduardo, la astrología también se utilizaba, como lo ilustraba hace un instante en el tema de la anécdota esta de los espartanos, para saber si iba o no a ganar una guerra, si tenía que ir o no a una guerra, era del uso exclusivo de los jefes de Estado. Hoy pues se ha comercializado. ¿Cuál puede ser el futuro de esto, de este conocimiento tan valioso? Mira, a medida que pasa el tiempo la astrología va a tener cada vez más valor. ¿Por qué? En esta dinámica de la vida que no tienes tiempo para nada, todo es un corre-corre en cualquier lugar del planeta. ¿Correcto? El hombre cada vez tiene menos conocimiento de sí mismo. No hay tiempo de meditar, reflexionar, ponerte bajo un árbol 3, 4 horas para meditar quién eres, hacia dónde vas, hacia dónde debes orientar tu destino. ¿A qué momento? Sobre todo en las grandes ciudades, uno llega a su casa en la noche solo para descansar, para seguir el siguiente día corriendo a trabajar. Pero según lo que estás ilustrando, entonces, si este ritmo de vida se mantiene y con todas las facilidades que hay hoy, es un conocimiento que se va a ir perdiendo en el tiempo. No, al contrario, va teniendo más valor. ¿Por qué? Mira, uno de los grandes problemas ahorita del hombre contemporáneo es que no se conoce a sí mismo. La astrología te permite saber cuál es tu potencial interior, a qué has venido a este mundo. Nadie viene por casualidad. Desde el punto de vista biológico, Es correcto. todo tiene una función. Hasta un zancudo, una mosca, una cucaracha, que aunque no nos agrade, pero dentro de la trama biológica tiene una función específica. El día que desaparezcan las cucarachas del planeta nos va a ir muy mal, porque se va a convertir Cumple un papel dentro del ecosistema. profundo, si no va a transformarnos en un basurero planetario. Es correcto. Bien. Si una simple cucaracha tiene una función importantísima dentro de la trama biológica, viene la pregunta, ¿cuál es la función del hombre? Nacer, reproducirse ¿sí? y morir, eso lo hace cualquier Eso animal. es muy darwinista. Entonces, Se pone así, ¿no? ¿cuál es la función del hombre? No lo sabemos cuál es nuestra misión, no nos conocemos. Por lo tanto, la astrología, a través del momento en que naces, ves esa huella, ese paquete que Dios o el universo te da para desarrollarte, para evolucionar, para cumplir tu función específica e individual. Yo les pregunto a nuestros amigos que escuchan este programa, ¿cuál es la misión que ustedes tienen? ¿A qué han venido? Si una cucaracha tiene una función, ¿cuál es la función de cada ser humano? Porque cuando nace el hombre, desde el punto de vista evolutivo, ya no somos grupo, ya no somos manada. Cada quien es responsable de su propio destino. Pero ¿cuáles son las virtudes que tienes para desarrollarte? ¿Hacia dónde desorienta tu vida? La astrología te permite saber quién eres, qué potencial traes, cuáles son las múltiples posibilidades que tienes para desarrollarte, para crecer, para evolucionar, cuáles son las experiencias espirituales que tienes que caminar para evolucionar o tener una relación con Dios. ¿Por dónde es tu camino? ¿Qué es lo que te va a permitir ser feliz? ¿Lo sabes? No. ¿Por qué? No hay tiempo para reflexionar, para pensar, sobre todo los que vivimos en las ciudades grandes. La astrología te permite y te dice, por ejemplo, una carta natal o una carta astrológica es como un espejo y te dice, epa, mira, tú eres así, este es tu potencial, te estás yendo a la izquierda,
podrías ir más bien a la derecha, donde vas a ser feliz, donde la vida se te va a hacer más natural, más espontánea, más feliz. Y es lo que se busca al final, ¿no? Y es lo que se busca, por eso la astrología juega un papel sumamente importante y cada vez tendrá más valor, pero estamos hablando de la ciencia astrológica. Es correcto. Fíjate otro ejemplo, Gerardo. Nace un niño. ¿Qué le da a los padres? Amor, educación, los mejores elementos que le puede dar dentro de una sociedad donde vive. Pero eso no es suficiente. La astrología te dice, por ejemplo, el ejemplo que pusimos anteriormente, te dice, mira, tu hijo tiene una profunda sensibilidad artística. Y si los padres, desde el primer día que nace, estimulan esa sensibilidad, El muchacho va a llegar lejos. cuando ese niño, ya sea adulto, ya sea hombre o mujer, oye, va a ser un artista pleno. Pero ¿qué sucede en nuestro medio? Nace con una sensibilidad artística y estudia o se orienta hacia la ingeniería mecánica. Entonces es un artista frustrado, porque se fue por donde menos debería ir. Y es mucho de los casos, ¿no? Que se observan en la sociedad de hoy, ¿no? Muchos. Porque desgraciadamente la gente va en estos momentos, los jóvenes, hacia la profesión que da dinero, ¿cierto? Es correcto. Que hay mucho necesidad en el mercado productivo, pero nunca serán felices. Pero es lo que la sociedad ha enseñado, ¿no? El tener dinero, el tener las Desgraciadamente. comodidades, lo que sí, estamos de acuerdo en eso, ¿no? Desafortunadamente. Eduardo, 1:39 minutos Madrid, www.ladigitalradiomadrid.com. Usted nos puede seguir en Twitter, @ladigitalradio. Conversando hoy con Eduardo Mimbela, quien les habla, Gerardo Moreno, @GerardoMoreno82. Hoy con el tema de la astrología. Estamos en el segundo segmento. Si usted nos sintoniza hasta ahora, les podemos decir que se ha perdido unos datos sumamente interesantes, porque hemos hablado del origen de la astrología, de por qué los signos zodiacales existen, cuáles, por qué razón se le han dado los nombres a los signos zodiacales tal y como los conocemos hoy. Se ha mencionado también que cada cultura tiene su propio sistema de signos zodiacal. Y hemos además hablado un poco de la parte científica y racional de la astrología. Eduardo, el uso de un sistema para hacer y cambio el tema radicalmente, porque creo que vamos a hablar un poquito del uso de la tecnología en esto, de la astrología, y el uso de un sistema informático para hacer una carta astral. O sea, ¿cómo cambia, ¿no? De una instrumentación a mano a esto, ¿no? Claro. Oye, ¿no tuviste la oportunidad de hacerlo al método antiguo? Sí, pero la verdad que yo no profundicé mucho en la astrología porque yo no soy muy bueno para la matemática. Y me aburría, porque después de 2-3 días haciendo una carta, te das cuenta que te habías equivocado y tenías que regresar. Eso no era conmigo. ¿Qué pasa si se da la información errada? Todo lo que dices es falso. Ya, queda mal el Claro, astrólogo, le pueden Todo el mundo, y le mira, puedes hacer hasta un daño grave a la persona. ¿cómo le puede hacer un daño a la persona? Porque tú le dices, mira, tú tienes que ser artista y resulta que te equivocaste y él debe ser un ingeniero mecánico. Ay. No, le ha pasado, no sé si habrá pasado, ¿no? Sí, muchas veces. Pero en el sentido positivo, oye, mira, que te den agradecimiento por la carta astral, que te digan. Claro, es decir, lo que hace es clarifica tu vida, te permite comprenderte más. Hay una frase muy bonita, yo creo que no sé si es latina o española, que cada niño nace con su pan en el brazo. Sí, Bien, correcto. desde el punto de vista astrológico diríamos, cada ser humano nace con un paquete energético, ¿sí? Que de acuerdo a la utilización de ese paquete vas a tener éxito, vas a ser feliz, te vas a desarrollar. O sea, te dan las herramientas Claro. igual que a todos, Todas pero las herramientas, no naces desnudo, naces desnudo más tu paquete de herramientas por el cual tienes tu capacidad para seguir por este mundo y cumplir tu misión o tu función en este planeta. es un concepto además que es muy interesante y que es real. Eduardo, la astrología ha dado muchas vueltas en el mundo, ha cambiado, ha evolucionado. El conocimiento tiende a evolucionar según el consenso de las sociedades. Ya hablábamos en el segmento anterior de cómo era en algún momento mal vista o censurada la astrología. Sí, claro. Hoy en día con la New Age, nueva era, es pues muy común ver incluso programas de televisión sobre astrología, cartas astrales, tal. Esto en España, por ejemplo, se ve mucho.
Y se podría hablar de un boom de la astrología o de un boom de la falsa astrología, no sé. Bueno, las dos. Siempre. Lo bueno, lo claro tiene su parte oscura. Pero yo quiero hablar de otra cosa, Claro, con mucho gusto. Gerardo, en base a lo que tú estás planteando. La carta astral, el estudio de la carta astral, es un área de la astrología. La astrología tiene otras áreas, Por ejemplo, otra especialidad, por ejemplo, la astrología histórica, la astrología económica, la astrología médica, la astrología religiosa, la ¿podrías astrología explicar espiritual. a grosso modo alguna de ellas? Ya, te voy a explicar. La astrología estudia el proceso y la evolución humana en sus diferentes comportamientos. Te voy a poner un ejemplo. Yo creo que a los españoles les va a gustar. Mira. El universo está en constante movimiento, en una constante evolución. Eso hace que el hombre también vaya evolucionando. Sí. También desde el punto de vista religioso. Esa relación hombre con Dios. Fíjate, si en el siglo 2, 3, 4 tú ibas a tu casa y encontrabas a un hermano rezando el Padre Nuestro y flagelándose con una corona de espinas, tú te alegrabas y decías: Señor, gracias a Dios, tengo un santo en casa. ¿No es cierto? Claro, es que la forma de relacionarse y de adorar a Dios ha cambiado. Era diferente. Y ya no es como antes, cuando ibas a sacrificar un animal en el templo, Claro, pero ellos lo hacían. exacto, entonces ¿no? sacrificar el animal y esa energía del animal muerto le elevabas. Y ahora simplemente vas a la sinagoga o vas a la iglesia. No, y no solo eso, fíjate. En el siglo II, en los primeros años del cristianismo, era la evolución, el estímulo cósmico hacía que hagas una transmutación del dolor en espiritualidad. Es correcto. Y en ese momento estaba correcto. El dolor que sentías al flagelarte, eso lo transmutabas en energía. Pero no ha espiritual. cambiado, no ha cambiado. Espera, sí, pero ¿qué pasa? La relación hombre con Dios va evolucionando y ahora es otra cosa. Tú vas a tu casa y encuentras a un hermano flagelándote, ¿a dónde lo llevas? Al cura no, lo llevas al psiquiatra. Este se alocó, ¿verdad? Pero en el siglo II, III no, era un santo. Es correcto. Entonces, ¿cómo es la relación ahorita hombre-Dios? Muy cómoda, ¿no? A través de la paz interior, herramientas como la meditación, el sentido fraternal. Sí, ya no es más tan tormentosa, ¿no? Ya no está. Entonces, ¿por qué? Ha habido una evolución de los sentimientos, de la experiencia espiritual del hombre. Y esos son estímulos cósmicos. Es correcto. Entonces, al estudiar todos los estímulos cósmicos, estás viendo cómo es la experiencia humana desde el punto de vista religioso. A través de la astrología puedes saber cuáles son los órganos, sensibles o débiles que va a tener durante el resto de tu vida. A través de la astrología puedes saber si la enfermedad que estás sufriendo en ese momento del desorden es crónico o va a tener cierto tiempo de duración. A través de la historia de igual manera. ¿Cómo vemos la historia? Bueno, que un gobierno se puso en mala relación con el otro gobierno, hubo una tensión y comenzó la guerra. No, la astrología ve que hay estímulos cósmicos determinados que generan un espíritu, una actitud, un espíritu tan violento que genera la experiencia de la guerra en el ser humano. Por lo tanto, la astrología puede hasta predecir en determinadas épocas, en determinados tiempos, hay cierta predisposición o aumenta la predisposición para una guerra o un conflicto. Pues no solo eso. Así como se inicia una predisposición, también más o menos en qué tiempo puede terminar esa experiencia agresiva. Del punto de vista económico también. Les voy a poner un ejemplo. Plutón entró frente a la constelación de Capricornio después de 200 años. Y lo primero que se generó fue una crisis económica a nivel mundial. El astrólogo lo sabía que iba a venir ese tipo de experiencia. Es la astrología económica. Que tiene la facultad de prever ciertos sucesos para, sí, pues esto, ¿no? De la economía. Entonces, hay astrología simbólica, religiosa, económica, histórica, política
Y lo que más conocemos es la astrología de la carta astral, del conocimiento de la persona, es lo que se ha popularizado. O sea que no limitemos entonces, gente, la astrología a un área de conocimiento específica, sino que hay más. Sí, por ejemplo, un estudioso de astrología histórica o religiosa, de repente no sabe sacar una carta astral ni interpretarla, porque no le interesa. Es como las diferentes profesiones. Hay médicos que se especializan en un área, el cardiólogo, por ejemplo. Y no lo conoce lo demás. Correcto. De igual manera, en la astrología, de igual manera, hay muchas especialidades, muchas. Usted está escuchando a Eduardo Mimbela, es un privilegio tener este invitado de lujo aquí para hablar de astrología. Él es además biólogo, es venezolano, tiene Twitter, @EduardorMimbela. Nosotros estamos en vivo, www.ladigitalradiomadrid.com, en Twitter, @ladigitalradio. Quien les habla, Gerardo Moreno, @GerardoMoreno82. Y si usted se está integrando tarde a escuchar nuestro programa, le decimos que lo puede escuchar de vuelta en nuestro Twitter y en nuestro Facebook también, La Digital Radio Madrid Internacional. Eduardo, nos cuentas además hace un instante sobre lo que son las distintas áreas de uso de la astrología, pero yo te quiero hacer una pregunta que además me llama mucho la atención. Vivimos en la era de Acuario, según tengo entendido, la humanidad vive en la era de Acuario. El 21 de diciembre se esperaba más un cambio energético o así, según las profecías mayas, pues para toda la humanidad. Pero yo veo que esto sigue pues igual, ¿no? Y parece que el fin del calendario maya era ese, ¿no? El 21 de diciembre del 2012. Hemos pasado la fecha del 2012 y bueno, esto sigue, ¿no? Es bien interesante, Gerardo, tu pregunta. Realmente en esa fecha se presentaron muchos estímulos cósmicos que inician la ruptura de muchos paradigmas que ya no funcionan. Pero a la vez nacen otros paradigmas. El problema es que algunos estudiosos de estos fenómenos, para atraer más al público, para hacerlo más entretenido, toman una actitud apocalíptica. Y es un error. Y hace que la gente no crea en estos ciclos de experiencias cósmicas. Mucha gente dijo que se iba a caer el planeta, que se iba a inundar de agua, que iban a quedar únicamente a los privilegiados, que la raza humana iba a desaparecer. Y como dice Gerardo, pues realmente no pasó nada. Aparentemente no pasó nada. Pero han comenzado una serie de modificaciones, de experiencias humanas radicales, profundas, inesperadas. Es como si la dinámica de la vida, la velocidad de la vida hubiera aumentado. Y si no, a nuestros amigos que nos están escuchando, yo les hago una invitación. Estamos finalizando el año. Retrocedan hasta el 1 de enero de este año y vean todo lo que han vivido a nivel personal, a nivel profesional, a nivel político, a nivel social. Ya han sucedido tantos cambios, que si retrocediéramos, estos mismos fenómenos se tendrían que haber vivido en 10, 15 o más años. Una de las características de estos nuestra dinámica cósmica que hablan los mayas, como digo, el problema es que los malinterpretaron, es que ya en la dinámica de la vida del ser humano, todo se volvió rápido, dinámico, inesperado, que ya lo lento dejó de existir dentro de la dinámica del universo. Y si no, revisen sus vidas, todos los cambios que ha habido en ustedes. Siempre ha sido inesperado, impredecible. Una de las características de esta nueva dinámica de la evolución humana. Y esto durará como alrededor de 8 años. Pero simultáneamente, dentro de ese estímulo cósmico, hay otro fenómeno que está cambiando
en forma radical los paradigmas, que es la influencia de Plutón. En este momento Plutón está frente a la constelación de Capricornio. Eso genera un estímulo fuerte, intenso. ¿Pero intenso para qué? Para lo siguiente. Todos los paradigmas, todas las experiencias que no tienen base, se caen. Todas las experiencias, paradigmas, formas de vivir que no tienen base, no tienen fundamento, desaparecen de una forma radical. Y como estamos hablando de que la astrología no es únicamente desde el punto de vista personal, vemos por ejemplo que las grandes dictaduras del planeta, con una existencia de 30, 40 años o más, en pocos días desaparecen por más fuertes que aparentemente se les veía. Se le veía dictaduras estables, fuertes, organizadas, protegidas, y una situación inesperada, impredecible, desaparecieron. Antes esa misma situación hubiera demorado 5, 10 o más años para que se diese el cambio. Y es una característica fundamental dentro de estas experiencias humanas en cualquier lugar del planeta. Y recordemos, tanto a nivel político, económico, social, inclusive personal, todo aquello que no tiene bases, todo aquello que no tiene estructura fundamental, que no tiene un sentido para estos tiempos, se cae, se destruye, desaparece de una forma inesperada, violenta, pero rápida. Todas estas cosas antes no se veían. Es lo que hablaban los mayas. Por otro lado, simultáneamente hay muchos, les decía, muchos estímulos cósmicos muy fuertes. Una de ellas es, u otra de ellas es, Neptuno frente a la constelación de Piscis. Eso genera, dentro de ese desorden que estamos viviendo, la caída de muchos paradigmas, el crecimiento de otros, y dentro de esa dinámica nace en el hombre, en todos los hombres de los diferentes rincones del planeta, una profunda necesidad, un profundo estímulo de tipo espiritual, el acercarse más a Dios. No importa la religión, no importa la forma, no importa la experiencia, es secundario, es el ropaje de la experiencia. Pero hay una profunda necesidad de un acercamiento a Dios. Hay una profunda necesidad de una relación entre el universo, entre esa visión sagrada que tenemos con nuestra realidad. Producto de ese mismo estímulo cósmico, hace que el hombre cada vez esté más vacío, insatisfecho, nada le llena, pero a la vez tiene un profundo sentido de ser feliz, de sentirse pleno. Entonces busca, como consecuencia de esa sensación que cada vez aumenta más, busca caminos que lo lleven a un sentido de ser de la vida, realmente a vivir la felicidad, no como un algo poético ni gaseoso, sino como parte de la vida, un acercamiento más del ser humano. Eso es lo que hablaban los mayas. Y así hay muchos estímulos cósmicos intensos, profundos, que tocan intensamente, esencialmente el alma humana. Eso es lo que hablaban los mayas. Porque terremotos, catástrofes, siempre ha habido y siempre lo habrá. Entonces recordemos que todos estos estímulos del cielo, todos estos estímulos cósmicos son dinámicos, activos. Desde que estamos hablando, Gerardo, hasta este instante,
Nuestro planeta ha viajado millones de kilómetros. Estamos en otro lugar del universo. Pero no por casualidad. El universo tiene una intención. Dios tiene una intencionalidad. Todo movimiento, toda dinámica, vamos a decir que tiene una intención, que es la evolución. La evolución del universo. A algún lugar viajamos. Hacia dónde no sabemos, pero estamos viajando. El hombre también está viviendo, se está transformando, está viviendo experiencias diferentes. Por algo es. En el universo no existe la casualidad. Todo en el universo tiene una profunda funcionabilidad. Y aún más, el hombre, si nos ubicamos en el hombre tiene una función, y eso lo volvemos a repetir.